Hola, bienvenidos a otra clase de Psicología del Desarrollo. Hoy vamos a dar una aproximación a la teoría psicoanalítica. El autor que vamos a ver es Sigmund Freud, que es un médico neurólogo de origen judío, considerado el padre del psicoanálisis y una de las figuras más relevantes del siglo XX. Bien. La idea de aparato psíquico es una idea que Freud trabaja desde sus primeros escritos. Así, en el año 1900 va a describir al aparato psíquico como una estructura integrada por un sistema inconsciente y otro preconsciente y consciente. Más tarde, en el año 1920, va a teorizar lo que se denomina la segunda tópica, que va a estar conformada por tres instancias denominadas yo, ello y superyo. Estas dos tópicas no son excluyentes, sino que son complementarias. Y sobre estas vamos a volver en las siguientes diapositivas. Pero ahora vamos a ver cómo se estructuran esas tópicas. Para ello tenemos algunos puntos que hay que tener en cuenta, como los estímulos que marcan los ritmos placer-displacer, las huellas némicas, la representación y la zona erógena. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nacemos, todos los estímulos, sean internos, externos, propioceptivos, kinestésicos, sensoriales, van marcando los ritmos de placer y displacer. Es decir, todos los registros, hambre, sed, calor, dolor, frío, ruidos molestos, quedan grabados en el psiquismo a modo de huella némica. Pero no solo se graba lo displacentero, sino también lo que produce placer, como son las caricias, los sonidos agradables, la suavidad, la tibieza del alimento, y todo esto queda grabado en el psiquismo. Freud va a decir que estas huellas no son una copia exacta de lo acontecido, sino que son una marca del impacto que este hecho tuvo en el psiquismo. Así, estas huellas las va a denominar representaciones, porque son una marca única y singular propia de cada sujeto. Estas representaciones se van a combinar a través de dos mecanismos que Freud denomina desplazamiento y condensación. Cuando estas representaciones se anudan a una zona corporal, produciendo la primera ligadura con el organismo, va a formar lo que se denomina zona erógena, que ahora lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva, que nos va a introducir al concepto de pulsión, que está relacionado con la construcción del aparato psíquico. Bien, vamos a leer la definición que está en la presentación. ¿Qué son las pulsiones? Son la carga energética del aparato. Son fuerza, empuje, que se originan en excitaciones orgánicas y buscan suprimir la tensión mediante un objeto que brinde satisfacción. Bien, vamos a hablar de las pulsiones y tenemos que decir en primer lugar que no podemos comparar las pulsiones con los instintos que tienen los animales. La pulsión es otra cosa. No es innata tampoco, porque no viene con nosotros desde que nacemos, sino que surge del choque de dos exterioridades, que son el cuerpo y el lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que no existe un desarrollo igual al otro, porque es el lenguaje quien nos torna singulares. Es el otro, en primer lugar encarnado en la función materna, quien nos va a libidinizar y nos va a subjetivizar. De esta afirmación se desprende una gran división que es el cuerpo cosa como organismo, como carne, y el cuerpo subjetivado que va a estar transformado por la libido del otro. Entonces, si el cuerpo carne queda fuera de ese discurso materno, nunca va a poder surgir un cuerpo libidinizado. Entonces, el recién nacido se constituye gracias a la función materna y gracias a la función paterna. Son ellos quienes nos brindan una primera permanencia frente a la dispersión corporal que traemos cuando nacemos. En otras palabras,
Entre el bebé y la madre se producen un montón de intercambios, pero estos trascienden lo meramente conservatorio. Es decir, la madre lo cuida, alivia sus tensiones, atiende a sus necesidades, pero también la madre aporta otras cosas, las miradas, las caricias, las palabras. Por eso, cuando pensamos en la construcción del aparato psíquico, tenemos que insistir en esta idea de que hay un desamparo inicial y que frente a ese desamparo, el lugar que nos da el otro, el choque con el otro, el encuentro con el otro, es fundamental para nuestra supervivencia y también nos aporta una marca estructural en nuestro psiquismo. Ese psiquismo se va a ir complejizando paulatinamente a medida que el niño adquiere nuevas experiencias. Se puede decir que es un sistema de representaciones que se hace cada vez más complejo. Bueno, como leemos acá, este reservatorio de energía pulsional es denominada ello, igual ahora lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero para que se queden con esta idea de las pulsiones y del ello. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de la primera tópica y vamos a leer lo que dice en el Power. Nuestra tópica psíquica, provisionalmente, nada tiene que ver con la anatomía, se refiere a regiones del aparato psíquico, donde quiera que estén situados dentro del cuerpo y no a localidades anatómicas. Esta frase lo que quiere decir es que no hay un lugar específico donde esté el inconsciente, sino que es una región del aparato psíquico. Bien, lo primero que vamos a ver es el inconsciente. Y tenemos esta división. Por un lado tenemos lo latente, susceptible de conciencia, y que accede a lo preconsciente. Y por otro lado tenemos lo verdaderamente reprimido, insusceptible de conciencia, que queda inconsciente. Bien, la definición más popular de inconsciente es un saber que ignoramos. A esta estructura del inconsciente nunca la vamos a poder modificar, nunca le vamos a poder echar mano, porque del inconsciente solo conocemos sus formaciones, sus interpretaciones, porque el inconsciente opera por interpretación. ¿Qué quiere decir? Que del inconsciente solo vamos a conocer lo que se manifiesta, como los lapsus, los sueños o los actos fallidos. Toda esa información que se queda reprimida en el inconsciente se queda encerrada gracias a nuestros mecanismos de defensa. En primer lugar, tenemos a la represión primaria, que es constitutiva del aparato psíquico. Al principio, cuando nacemos, como dijimos antes, hay pura pulsión, y tampoco hay un inconsciente. Entonces, es esta represión primaria quien va marcando los primeros rasgos del inconsciente. Luego tenemos a la represión secundaria o represión propiamente dicha, que son experiencias conscientes que van a ser reprimidas por el inconsciente, y si esta represión falla, algo de ese inconsciente va a emerger, se va a escarpar, y lo vamos a conocer nuevamente por los sueños, los actos fallidos o los lapsus. Entonces, el inconsciente sería esa región donde se encuentran las representaciones, como pueden ser imágenes, recuerdos, escenas, deseos, vivencias, conflictos, que se quedan reprimidas, que son desplazadas, rechazadas por la conciencia. Bien, todos estos contenidos son representantes de la pulsión. Y el inconsciente que queda verdaderamente reprimido es lo que se llama inconsciente propiamente dicho. Bien, como características del inconsciente también tenemos que es atemporal, es decir, que se encuentran un montón de representaciones en ese inconsciente, pero que no tienen un orden cronológico. Y después, ya por último, el inconsciente se rige por el principio de placer. Recuerden, bueno, ahora lo vamos a ver también, pero que en este inconsciente se corresponde a lo que vendría a ser el ello, donde hay pura pulsión, donde está la búsqueda de satisfacción inmediata, donde no hay un tiempo de espera. Bien, por último del inconsciente vamos a decir que Freud piensa que este inconsciente ejerce, influye sobre nuestra personalidad, sobre nuestros comportamientos,
sobre nuestras conductas y para él explicaría muchos de nuestros comportamientos. Vamos a pasar de diapositiva. Recién hablamos de inconsciente, entonces ahora vamos a hablar de la conciencia. Bien, forma parte de la conciencia las percepciones que recibimos del mundo exterior, como las sensaciones y emociones que provienen de nuestro mundo interior. Lo consciente sería todo ese conjunto de vivencias de las cuales somos conscientes en el mismo momento que están ocurriendo. Gracias a esta conciencia podemos ser conscientes de sí mismos y del mundo. Según Freud, es lo que nos va a permitir pensar y comunicarnos de manera racional. Si el inconsciente se regía por el principio de placer, esta conciencia se va a regir por el principio de realidad. ¿Por qué? Porque respeta la temporalidad, respeta el aquí y el ahora, no busca la satisfacción inmediata del deseo, sino que se puede adaptar al contexto, a la circunstancia, al medio y al lenguaje. Bien, nos queda hablar entonces de lo preconsciente, que para eso vamos a pasar a la diapositiva anterior. ¿Se acuerdan de esta división que habíamos dicho que estaba lo latente, susceptible de conciencia, y que sería lo preconsciente? Bien, en lo preconsciente se va a encontrar todo lo que no está ni en el inconsciente ni en la conciencia. Es decir, son todas las situaciones, pensamientos, vivencias, conflictos, escenas, que el sujeto no está consciente en ese mismo instante de lo sucedido, pero si desea, recordándolo, lo puede traer a la conciencia. Es como que yo te pregunte en nombre de algún familiar, de tus abuelos, de tus tíos, o por algunas vacaciones, o por algún cumpleaños, no está esa información reprimida, sino que se encuentra como si estuviera en una sala de espera, que el sujeto a través de la memoria lo puede volver a traer a la conciencia. Bien, ya hablamos de la primera tópica y ahora vamos a pasar a hablar de la segunda tópica. Bien, ahora vamos a hablar de la segunda tópica, que como expliqué antes, está conformada por el ello, el yo y el superyo. El ello se rige por el principio del placer, como el inconsciente, es inconsciente y cede de las pulsiones. Podemos definir al ello como ese reservatorio de energía psíquica, que es inconsciente y que busca todo el tiempo la satisfacción inmediata del deseo. Por ejemplo, un bebé recién nacido, que está gobernado por el ello, por esas pulsiones que están latentes, que llora todo el tiempo para que alguien satisfaga sus necesidades, ¿no? Entonces, ahí es donde va a entrar el yo, regido por el principio de realidad, que se correspondería con el sistema consciente, que cede de la reflexión y mediador con el mundo exterior. Ese yo va a ser el encargado de ponerle límites al ello, pero esta construcción del yo no se hace sola, sino que se hace con la ayuda del otro. Por eso es tan importante la función que tiene el otro cuando nacemos. Va a ser el yo mediador entre el ello y el superyo. El superyo internaliza las fuerzas represivas que han actuado sobre el individuo a lo largo de su desarrollo. Por eso se dice que el superyo es la internalización de las normas, ¿no? Que son aprendidas a través de los padres. Es la ley. Por eso es la instancia que se encarga de que se cumplan las reglas morales, todo lo contrario al ello. Por eso es tan importante el yo como mediador de ambas instancias. Bien, ahora vamos a ver algo que nos quedó pendiente, que son las zonas erógenas, que también hablamos al principio de este video. Bien, tenemos que las zonas erógenas es aquella parte del cuerpo susceptible de proporcionar placer.
La función primordial de la sexualidad consiste en obtener placer de determinadas zonas del cuerpo. Freud lo que hizo fue clasificar a las zonas erógenas o las fases de la libido en distintas fases. En primer lugar, tenemos a la fase oral, que tiene lugar durante el primer año de vida y donde la fuente de placer deriva de la boca. Esta fuente de placer que deriva de la boca se da cuando el niño es alimentado. En primer lugar, cuando con el contacto de los labios con el pecho materno hay una estimulación táctil y de la cavidad oral que le produce placer. Después también en el acto de tragar, en escupir, si la comida no es satisfactoria, o más tarde cuando aparecen los dientes, en el acto de morder o masticar. Hay personas que se dice que tienen una fijación en esta fase oral, por ejemplo las personas que les gusta comer o las personas que son fumadoras. Y también otra cosa que pasa es que como en esta etapa el bebé depende completamente de la madre para sobrevivir, se pueden generar sentimientos de dependencia que pueden persistir durante toda la vida. Después tenemos a la fase anal, que la fuente de placer deriva del ano, y tiene lugar en el segundo año de vida. Es decir, toda esa comida que fue digerida ahora tiene que ser defecada. Entonces, el niño, para aliviar esa incomodidad, esa tensión, tiene que defecar y eliminar las heces. Entonces, acá se produce algo importante, que es el control de esfínteres, que es crucial en esta etapa, y que consiste en que el niño debe aprender a posponer ese placer que le da aliviar la tensión del ano, cuando elimina las heces. Bien, también va a ser importante el método que la madre tenga para enseñarle el control de esfínteres al niño, porque si es una madre que en sus métodos es muy restrictiva, el niño probablemente sufra de estreñimiento y retenga las heces, o si es una madre que, por ejemplo, festeja exageradamente cuando el niño defeca, probablemente el niño incorpore la noción de que esa actividad en realidad es importante, y se dice que eso es la base para la creatividad y la productividad. Después tenemos a la fase fálica, que se da entre los 3 y los 5 años, donde la fuente de placer son los genitales. Entonces también acá va a aparecer, bueno, el orín como fuente de placer, también aparece la curiosidad por la diferencia entre los niños y las niñas, entre las mujeres y los hombres. Después tenemos este periodo de latencia que no está asociada a ninguna zona erógena en particular, sino que se da como un momento de tensión durante la pubertad, y Freud explica que todos los acontecimientos sexuales que aparecieron durante estas etapas, oral, anal y fálica, se reprimen, se desalojan de la conciencia por lo que se denomina amnesia infantil, es decir, son olvidados. Entonces acá se produce un nuevo despertar, que es la fase genital, que nuevamente la fuente de placer deriva de los genitales y se da desde la adolescencia en adelante. Es progresivo, es la sexualidad adulta. Ya hay un encuentro con el otro y demás. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Por último, tenemos como en resumen el descubrimiento del psicoanálisis, donde vamos a leer cada punto. Dice, la función primordial de la sexualidad consiste en obtener placer de las zonas corporales o de las zonas erógenas, es lo mismo. Es un error restringir el concepto de sexualidad a las actividades relacionadas con los órganos genitales. Como vimos durante las fases, arrancan desde que nacemos, tenemos sexualidad desde que nacemos, y la vida sexual no empieza en la pubertad, sus primeras manifestaciones se pueden observar poco después del nacimiento. Estos fueron descubrimientos que en su época fueron muy controversiales, porque derribaban la idea de que la sexualidad solamente estaba relacionada con lo que conocemos como sexo. Bien, hasta acá llegó la presentación.
nos vemos la clase que viene. Esto fue apenas una introducción de la teoría psicoanalítica, porque bueno, tampoco podemos ver todos los temas de la teoría psicoanalítica en un video tan corto, por eso quisimos hacer una aproximación teórica. Les mando un saludo y nos vemos en la próxima clase.